bien o mal educado cuando lo vemos en las calles, cuando sabemos y cuando percibimos qué es lo que está pasando en las calles. Y es indudable que no somos un pueblo educado. Podríamos haber hecho mucho más todavía en estos 5 años, pero recuerdo cuando recién iniciamos nuestra gestión y le preguntábamos a la ministra de Educación, le decíamos: señora ministra, ¿qué es lo que quiere hacer usted? ¿Qué idea tiene con respecto al futuro ciudadano del país? Y ella realmente no tenía idea, no sabía qué hacer. Y veo que también nuestro ministro no sabe qué hacer con respecto al ciudadano, al futuro ciudadano. No existe pedagogía, no existe docencia. Claro, hablamos mucho de cifras, de estadísticas, hablamos mucho de inversión en tal o cual cosa, pero no hablamos en cuanto a formación. Tenemos un grave problema, por ejemplo, en lo que se refiere a obesidad infantil. Y junto a esa obesidad tenemos también desnutrición infantil. O sea, hay una paradoja. Y eso significa que la gente está mal educada. Eso se podría haber solucionado desde el principio. Tenemos problemas en el tránsito de la ciudad. Nuestras ciudades son caóticas, son tremendamente caóticas. Se podría haber estudiado, se podría haber enseñado, por lo menos a los jóvenes, a los niños, cómo conducirse en una ciudad determinada, cómo desplazarse, pero tampoco se ha hecho eso. Tenemos problemas en cuanto a salud. Nuestros hospitales están llenos, hay hacinamiento hospitalario, tenemos problemas de delincuencia. Es indudable que esto no es producto de esta gestión. La gente que ahora delinque ha parecido o se formó, o se deformó, mejor dicho, en los años 90, en los años 80. Hubo una deformación educativa. Pero, ¿qué es lo que está pasando, en cierta forma? Tenemos una materia, por decir así, una materia prima muy interesante. Nuestros niños, cuando van a concursar en torneos de matemática, nuestros niños traen medallas de oro a nivel, a veces mundial. O sea, hay talento, hay inteligencia en nuestros niños. Y cuando se trata de ajedrez, notamos que nuestros niños son campeones en ajedrez, son campeones panamericanos de ajedrez, y le ganan a los norteamericanos, le ganan a los canadienses. Es decir, existe talento, pero no existe una idea con respecto a lo que significa la educación. Y voy a tomar a un filósofo clásico que habla precisamente de educación y decía que a los niños había que formarlos para que despierten en ellos la inteligencia y para que despierten en ellos la voluntad. Y la inteligencia se despertaba mediante la música y mediante la matemática, porque decía: todos somos inteligentes, lo que pasa es que esta inteligencia había que despertar. Y nosotros no hacemos absolutamente nada con respecto. Un minuto adicional. No hacemos absolutamente nada con respecto a la música. No tenemos, por ejemplo, pequeñas orquestas de música clásica en los colegios. No tenemos ni idea de eso. Y yo recuerdo, yo estudié en un colegio, en una gran unidad escolar, y recuerdo que teníamos un profesor de música, teníamos un profesor italiano, y que formó una pequeña orquesta de cuerdas. Y nos puso en contacto con la música clásica, con la música selecta. ¿Por qué no se hace ahora igual? Y estábamos hablando de una unidad escolar. ¿Y qué decía Platón con respecto a eso? Que debemos educar en la música desde el principio.
Por mucho que tengamos computadoras, por mucho que tengamos infraestructura modernísima, grandes colegios, si no tenemos la formación básica y fundamental, estos niños no van a poder hacer absolutamente nada. Las cárceles van a seguir llenándose y los hospitales van a seguir llenándose. Y el segundo tema, y para terminar, tenemos también necesidad... Minuto final, congresista. Tenemos necesidad de formar a nuestros jóvenes, como decía Platón, en cuanto a la voluntad. Para ello necesitamos educación física. Necesitamos que nuestros jóvenes sean sanos, que nuestros jóvenes sean fuertes. Y junto a la educación física necesitamos educación premilitar. Que nuestros jóvenes sepan marchar, que nuestros jóvenes sepan lo que significa, de alguna forma, el ejercicio extremo, que indudablemente hasta ahora no hay. Y por último, necesitamos que nuestros jóvenes puedan afianzarse en lo que significa la patria. Se ha suprimido la historia del Perú. Ya no se sabe qué significa el Perú en forma general. No se sabe lo que significa el Perú en forma esencial. No tenemos historia del Perú. Entonces, señor ministro, pienso que usted también debería definir, debería saber exactamente qué es lo que quiere formar, a quién desea formar. Tiempo concluido, congresista. Muchas gracias. Congresista Josué Manuel Gutiérrez Cóndor, 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Hay que saludar por su intermedio al señor ministro de Educación, a los colegas parlamentarios. Siento que ya han pasado muchas horas, se ha esgrimido probablemente análisis críticos a la gestión de gobierno en este sector, pero es justo y necesario decirle al país que han habido esfuerzos enormes en distintos gobiernos por tratar el tema de la educación y seguramente muchas en temas de diagnósticos, y hoy de esos diagnósticos hemos pasado a un tema de una práctica real en los procesos de cambio. Y cuando hablo de procesos, presidente, me remonto fundamentalmente a cómo se encontró el país el 2011 y cómo es lo que se deja ahora en el 2016. Y quiero partir desde el punto estrictamente financiero, porque no, si es que acaso eso reviste vital importancia en el desarrollo de un sector muy importante, y acá tengo algunas cifras que son sumamente interesantes para ver cómo así este gobierno ha enfatizado una política en este sector que se haga sostenido en el tiempo y que sean seguramente las bases fundamentales para que en lo sucesivo pueda esta implementarse, porque es política de Estado. Y esto compromete a cualquier gobierno, sea el que venga, para poder seguir afianzando un proceso, y estoy seguro, una educación de calidad que es la que todos los peruanos quieren. Por eso, presidente, es necesario y fundamental señalar que el 2011, cuando heredamos o cuando asumimos la gestión de gobierno, el presupuesto para el sector educación era de 2.9%. Y que esto no era sino la consecuencia natural de muchos años anteriores y ese nivel de tratamiento y el enfoque que hemos recibido. Y hoy, cuando nos vayamos de este gobierno, habremos superado largamente el 4.1% del PBI, sin incluir de políticas sociales complementarias a la educación, como vale decir Jaliwarma, que tiene un impacto directo en el tema de la política educativa. Y eso es fundamental porque creemos que este 88% de crecimiento real en términos de orden financiero ha ido cubriendo la enorme brecha de déficit en infraestructura que hemos tenido, pero ¿por qué no decir también el déficit de la cobertura de personal docente? Una persona en análisis crítico, un colega nuestro, decía, teníamos 15.000 personas, 15.000 docentes contratados, hoy día tenemos más de 90.000, y qué bien, porque eso ha implicado hacer cobertura de la educación, y eso implica que hay una visión mucho más coherente para llevar educación no solamente a las grandes zonas urbanas, sino también a la zona rural fundamentalmente.
Y por eso que los pilares básicos de esta reforma educativa se sustentan sobre la revaloración de la carrera docente como tal, y para eso tenemos que hablar de temas de orden remunerativo. También tenemos que hablar sobre la mejora de la calidad de los aprendizajes para todos y ver las aristas que ésta contiene. También la modernización de la gestión educativa como tal y el cierre de la brecha de infraestructura que hemos venido sustentando en esta noche. Señor presidente, el ascenso de los maestros por un tema de carrera meritocrática es importante. Esto no hay que dejarlo o no hay que desandarlo ya avanzado, porque eso sería perjudicial para el sistema educativo en el Perú. Nunca más tarjetazos. La intervención de la carrera docente y del magisterio muchas veces se veía prácticamente empañada, subsumida por el poder político. Hoy día no. Hoy día vemos cómo se hacen esfuerzos desde el sector privado para que los que vayan a ingresar a la carrera docente sean en verdad personas que estén calificadas para la conducción de los destinos de la educación de nuestros niños en el país. Y eso se llama ascenso de maestros, y esta tiene que estar acompañado de una justa remuneración, porque allí va sustentada la aspiración justa de un tema meritocrático. Pero no solamente eso, las escuelas tienen que recibir un bono por el buen rendimiento de sus mismos alumnos, que implica prácticamente el producto de lo que ha significado el esfuerzo de los docentes a lo largo de los años, y vale decir al culminar cada ciclo lectivo en un año que prácticamente ha sido, digamos, un aporte sustancial, entregando los bonos de escuela, el ingreso de la carrera docente, la inversión en la carrera docente, que son muy importantes dentro de la revaloración de la carrera en el país. Tiempo adicional, 1 minuto. Gracias, presidente. Hemos hablado sobre la mejora de la calidad de los aprendizajes para todos, y eso implica competitividad. Hay que comprender y hay que entender que no existe mejor herramienta en el país que no sea la educación. Repito, no existe mejor herramienta para acompañar crecimiento país que no esté acompañado de la educación. Por eso que esto no es lirismo, ni es un tema de discurso que vaya a saco perdido. No, todo lo contrario. Esto apunta a buscar prácticamente un criterio de competitividad donde nuestros jóvenes sean el soporte del crecimiento país y donde ellos son la heredad suficiente para poder consolidar las reformas que se han podido hacer en este quinquenio. Pero es más, señor presidente, hemos invertido en temas de la primera infancia, que es muy importante, de 3 a 5 años. Hemos subido prácticamente al 81% de cobertura a nivel nacional. Eso implica un esfuerzo enorme, pero para eso hay que también siempre pensar de dónde van a salir los fondos para coberturar estos costos. Para concluir. Muchísimas gracias, señor presidente. Entonces, siento, presidente, que se ha hecho un esfuerzo, pero estamos dentro del proceso, no se ha culminado. Los procesos en materia de educación van a demorar años, y esos años lo van a cosechar otros gobiernos, pero nosotros pensamos que estamos señalando con claridad el camino a recorrer, y ojalá esta pueda consolidarse, hacer ajustes que se tienen que hacer para poder hacer que nuestro país pueda ir y repuntar en un franco proceso de desarrollo. Señor presidente, hemos pasado a las 45 horas lectivas en la educación secundaria, y eso apunta, presidente, a que queremos que mayores esfuerzos de parte de los docentes sean trasladados a los alumnos. Tenemos, presidente, como Congreso de la República, sé que el tiempo se me acaba, tenemos como Congreso de la República una deuda pendiente: aprobar la ley de los institutos superiores tecnológicos, como también las escuelas pedagógicas, y siento que ahí iremos complementando una tarea de reforma para que otros la vayan implementando más adelante. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene el uso de la palabra por 5 minutos la congresista Rosa Mavila, por Acción Popular Frente Amplio. Gracias, señor presidente. Señor presidente, ahora que está terminando ya un ciclo gubernamental, pero desde una mirada de horizonte de país hacia el segundo centenario, yo creo que todavía es legítimo preguntarse qué visión tenemos de educando en el proyecto educativo nacional. ¿Qué visión, señor, de ciudadanos que queremos forjar desde la educación peruana? Ciudadanos que tengan clara
nítida una comprensión distinta de ser ciudadano frente a la corrupción, frente al narcotráfico, señor, frente a la intolerancia, frente a la dictadura, frente al uso indebido de los recursos del Estado. Y por eso, señor, ciudadanos que tengan claro y nítido un valor distinto al arribismo, al consumismo, a la consecución de dinero fácil, señor, y que tengan claro un cuestionamiento del delito y de la pertenencia a bandas de criminalidad lícitas o ilícitas o encubiertas. Ciudadanos también que aprendan el interés social, que apuesten al país, señor, que entiendan lo que es un Estado laico, distinto de lo que es una estructura religiosa. Ciudadanos que valoren el trabajo antes que la cultura de la viveza. Ciudadanos que estén contra toda forma de discriminación, que apuesten, señor, por la democratización y la reforma del Estado. Esa visión de ciudadanía es la que debe apostar, desde nuestro modesto punto de vista, la educación peruana. En segundo lugar, señor, desde nuestro punto de vista, eso se expresa en temas concretos, inclusivos. Nosotros valoramos, por ejemplo, el señalamiento de promoción de la escuela que admite personas con discapacidad leve. Pero la discapacidad media y sobre todo la severa, también la leve exige, señor ministro de Educación, formas pedagógicas de formación docente especializadas en, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, el lenguaje de gestos, el domeneur. No tiene sentido que haya una persona con discapacidad leve en un colegio, en un aula, si siempre va a estar distinguido, ¿no? Porque no hay formas, ¿no es cierto?, que promuevan su verdadera inclusión. En segundo lugar, señor, nosotros nos atrevemos a soñar. Beristain es un sacerdote español victimológico que le dice a los presos permanentemente: escápense, escápense. Y esto no significa que esté promoviendo la evasión masiva. Está promoviendo, señor, la lectura crítica de los internos y su formación pedagógica, no solo en habilidades y destrezas de mando medio, señor. Está bien llevar la educación primaria y secundaria a la cárcel, pero ¿por qué no llevar la universidad a la cárcel, señor ministro? Y esto no es un sueño de opio, porque en Argentina, señor, los estudiantes de Derecho de la facultad que funciona en la cárcel de Devoto sacan casi siempre mejores notas que los estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y esta orientación de llevar la universidad a la cárcel ya se está planteando incluso en otras regiones de Argentina, porque claro, la criminalidad organizada no le gusta la universidad en la cárcel, porque evidentemente las redes de droga, de tráfico de influencias, se restan poder en alguien que tal vez es interno primario, pero que ya tiene una perspectiva distinta, que no significa estar permanentemente en ese círculo vicioso de carcelación y descarcelación. En tercer lugar, señor, desde nuestro punto de vista, hay que dotar a los contenidos educativos, educación sexual y reproductiva, señor. Hay que enseñar a los adolescentes formas de anticoncepción para evitar el embarazo adolescente, señor, para evitar la prostitución, no solo juvenil, sino infantil. Hay necesidad, señor, de incluir en la escuela misma a jóvenes que han estado embarazadas y no necesariamente hacer escuelas separadas, porque hay que entender, señor, que la formación de las nuevas generaciones tiene que estar dotada de una concepción de sexualidad responsable, que vincule afecto con connubio y que entienda por eso, señor, que evidentemente hace ya bastante tiempo hay que enfrentar esas formas intolerantes de concebir que la sexualidad humana se restringe solo a los parámetros de la procreación. Y desde ese punto de vista, señor, hay que asumir pues que los jóvenes Un minuto adicional. Tienen derecho, señor, a una formación adecuada en esas materias. Me pide una interrupción el congresista Gutiérrez, señor, y con gusto se la concedo. Tratemos de agilizar, congresistas. Congresista Gutiérrez, un minuto. Muchas gracias, presidente. Solamente para señalar algo que quedó pendiente. En este gobierno lo que se ha hecho es
hacer esfuerzos enormes para pagar la deuda social que tenían los docentes en el país, y por eso que a iniciativa del Ejecutivo este Congreso aprobó la Ley 30.137 del 12 de diciembre del año 2013 y se implementó el 2014 a efectos de ir pagando esa deuda social por preparación de clases y otros temas. Por eso es que es importante señalar y decirle al país que no es que hemos estado mirando por otro lado, sino tratando de coberturar esta deuda social, repito, como nunca antes en la historia del manejo gubernamental en términos de orden presupuestal. Muchas gracias, señor presidente. Para concluir, congresista. Gracias, congresista Mavila. Mavila. Por ejemplo, señor, en las cárceles, el Minedu y el INPE rentan el trabajo de profesores para enseñar a los presos. ¿Pero qué les enseñan? Oficio de segundo nivel. No les abren una perspectiva de vida superior que forme ciudadanos contra la subcultura de la criminalidad. Por último, señor, no podemos dejar nosotros de exponer un punto de vista a favor de la ley universitaria, contra lo que diagnosticamos que es la contrarreforma universitaria, contra el negocio, señor, de las universidades que está intentando retroceder cíclicamente, señor, procesos de democratización de la comunidad universitaria, contra las argollas sobre los procesos de democratización, contra la educación negocio para afirmar la educación de calidad legítima para todos los peruanos. Gracias, señor presidente. A usted las gracias. Finalmente, el congresista Rogelio Cánchez. Gracias, señor presidente. Saludar por su intermedio al ministro la presencia de hoy día acá en el Pleno. Me pide los 2 minutos la congresista Marisol Tello. Por favor. Congresista, 2 minutos. Sí, presidente, rápidamente, solamente hacer referencia a un tema a propósito de la intervención de la congresista Claudia Coari, que tiene, por supuesto, las correspondientes preguntas, por su intermedio, presidente, al señor ministro. En las zonas como Puno, Huancavelica, Apurímac, Cajamarca, un niño puede caminar entre 1 hora, 1 hora y 30, por no hablar de las comunidades nativas, pueblos indígenas todos, para llegar a su escuela. Ese traslado en la mañana y en la tarde, evidentemente, afecta su rendimiento posterior. A esto se suma, por supuesto, que si se le acaba el tostado, al no haber alimentación escolar, salvo para la primaria, su rendimiento disminuye por un tema de desnutrición o de anemia natural. Es que en cada una de las regiones más alejadas del país, sobre todo altandinas, se agudiza por razones evidentes. Estos niños suelen regresar del colegio y apoyar a su mamá o a su papá en las pampas, en los pastos de ganado, en las faenas que empiezan a las 5 de la mañana y que evidentemente disminuyen la capacidad del niño o niña de tener el rendimiento que todos queremos. ¿Se ha pensado, ministro, por su intermedio, presidente, adecuar la jornada de estudios para no diseñar desde un escritorio de Lima una única jornada y atender, por ejemplo, las etapas de cosecha, o hacer jornadas más largas para que puedan asistir solamente 3 de los 5 días a la escuela y no tengan que estar en estos traslados que no solamente los exponen, sino que pueden incluso generarles daños? ¿Ha hecho algún análisis antropológico de cómo podría atenderse a cada una de esas realidades de manera diferente? Por otro lado, señor ministro, el tema del CIAGEI, ¿cómo es que se atiende eso en los lugares donde no hay luz? Por ejemplo, en la localidad de Jano, en Ayacucho, la directora es también profesora y tiene que dejar su salón de clases para poder ir a la zona de Huanta a hacer el reporte que necesita hacer para poder estar de acuerdo con los estándares establecidos por el Ministerio de Educación. ¿Cómo se podría reemplazar ese tipo de acción o acumular en 3 años, en 3 meses, por ejemplo, atendiendo a la realidad y a cada una de las localidades? En Jano. Se agotó el tiempo, congresista, que son 2 minutos exactos. Congresista Cánchez. Señor presidente, creo que a veces no es factible, pero yo tengo 10 minutos y le podía dar unos 2 minutos más. Comprendamos, congresista, que la asistencia está demandando que concluyamos. Por democracia. Gracias. Lo quería hacer. Señor ministro, por su intermedio, señor presidente, hay un tema que yo voy a tocar que no lo han tocado los colegas congresistas. No todo es la educación. La educación viene complementado, señor ministro, con la infraestructura. Entonces, allí es el tema donde yo quiero llegar. La infraestructura siempre debe ir de la mano con la capacidad de los alumnos, pero ahí hay gobiernos que han
que han pasado y no han podido, digamos, mejorar las infraestructuras. Este gobierno, si bien lo ha hecho y lo han licitado, ha habido licitaciones públicas, pero señor ministro, yo quisiera tocar un tema sobre las licitaciones de los módulos para los estudiantes, aquellos que viajamos, aquellos que vamos a las sierras, a las zonas alejadas, vemos a niños sin zapatos correr y estudiar e irse a estos módulos. Yo presenté hace 2 meses una denuncia televisiva donde estos módulos, señor ministro, fueron mal construidos en las zonas alejadas. Yo sé que se ha cumplido, no estoy criticando la labor de cumplimiento, sino la calidad que no se ha investigado en estas licitaciones, señor ministro. Aulas donde las denuncias eran de que cuando llovía parecían duchas, los alumnos se mojaban. Y en zonas donde hay mucho calor, todo lo contrario, estas aulas prefabricadas se calentaban demasiado. O sea, el control de calidad en las licitaciones públicas de estos módulos no se ha dado, señor ministro. Y yo he mandado, digamos, un control también a una universidad donde se daban estas partes de estos controles y esa universidad me contestó de que nunca habían estas empresas que habían ganado, habían ni siquiera dado o habían mejorado los sistemas de los controles de calidad. O sea, no es usted, señor ministro, es los que hacen las licitaciones públicas y solamente dan de ganar a aquellos que después no tienen cómo evaluar. Y ahí vienen las ampliaciones de plazo para poder arreglar ciertas normas que no da la licitación. Y yo es por eso que hoy día, señor ministro, por ejemplo, hay un proceso de compras de 426 kits de aulas prefabricadas con equipamiento en transportes de una licitación pública, la número 036-2015, que ya se adjudicó y que ya venció, señor ministro, el 13 de abril. O sea, los plazos vencieron, pero sin embargo, acá se ha escuchado que hay muchas demoras. La inversión está, el dinero el Estado lo está dando, pero cuando hay, digamos, autoridades que dan ventaja a estas empresas que las hacen ganar, y mire, le dan 12 días para poder subsanar lo que no cumplían las condiciones de los plazos que pedía la licitación pública. Ya se cumplió el 13 de abril, le vuelven a dar 5 días más, ya está fuera. Y usted, yo sé que amplió y dijo, hay que dar a más empresas, no solamente trabajar con una sola empresa. O sea, ahí está el kit del asunto, donde ciertos funcionarios, señor, le dan las facilidades a estas empresas que ganan, yo debería decir que a dedo, no de repente por los costos muy bajos, pero no cumplen las condiciones y esta empresa ya está fuera de los plazos y sin embargo todavía no se dice nada. Señor ministro, yo felicito el trabajo de usted, pero en estos casos, como le vuelvo a repetir, son miles de módulos a nivel nacional, miles que se han dado, bien hecho, porque no se pueden construir todos de infraestructura normal, pero al menos esto ayuda. Pero que la hagan bien, señor, que la hagan bien. Hay un grupo de trabajo que el presidente de la Comisión de Educación la ha aprobado, el cual vamos a trabajar, señor ministro, sobre este tema para colaborar, para ayudarlo. No es que estamos criticando, digamos, la labor que usted está haciendo, pero queremos ver qué está pasando, por qué hay esta situación donde estas aulas prefabricadas no cumplen las condiciones técnicas, señor ministro, y ese grupo de trabajo de educación va a cumplir su función. Y yo quiero que por su intermedio a los funcionarios que no demoren en alcanzar los documentos para poder ver por qué, señor ministro, para ayudarlo, por qué demoran tanto, por qué dan tantas ampliaciones para poder corregir los errores que no cumplen estas empresas, como esta licitación pública que ya hace mucho tiempo ya se debía haber dado a otra empresa tal vez, y no seguir dando facilidades, sabe Dios con qué derecho, o no queremos pensar que hayan, digamos, malos elementos que están jugando, digamos, con el dolor de los niños, porque esos niños necesitan estas aulas. Si no son, digamos, de material noble, al menos estas aulas son para protegerlos a ellos y no como esa cámara televisiva que pasamos donde las aulas parecían duchas, señor ministro. Solamente le pedimos eso, a estas zonas, a las zonas alejadas,
donde a veces no llegamos mucho de nosotros, ayudemos a esos niños para que tengan no solamente una buena educación, sino también tengan donde ellos puedan estudiar, donde puedan tener al menos estas aulas prefabricadas y sean para que ellos puedan cumplir su función y seguir estudiando por el bien de estos niños que en el futuro pueden salir de ahí congresistas, presidentes, porque hay niños, como muchos lo han dicho acá, son muy inteligentes. Entonces hay que darle las facilidades también para que puedan estudiar bien en estas aulas y evitemos estas denuncias de aquellos funcionarios que en realidad no solamente piensan de repente en sus presuntas irregularidades para sus bolsillos, estoy diciendo presuntas irregularidades que puedan haber pasado, pero a eso queremos llegar, señor ministro. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor presidente. Gracias. Había quedado pendiente la intervención del congresista José León, que tiene el uso de la palabra. Y con esto concluimos las intervenciones de los Muchas parlamentarios. gracias, señor presidente. Me solicitó una interrupción la congresista Marisol Pérez Tello y con todo gusto. Las dos intervenciones, Congresista Pérez Tello, 2 minutos. interrupciones. Presidente, gracias. Puntualmente, había estado hablando de la situación de Jano en Ayacucho. Jano es un lugar que acaba de recibir la restitución de 40 restos. Han sido violentados por Sendero Luminoso, por malos agentes del Estado y también en algunos casos por ronderos de las zonas colindantes. La directora del colegio es al mismo tiempo profesora y tiene que trasladarse de su comunidad a Huanta para poder llenar los documentos de CIAGEI que requieren hacerse por computadora y no existen las instalaciones necesarias ni la logística adecuada en el colegio, que por lo demás está ubicado en una zona que es peligrosa para los niños, teniendo un terreno pendiente para poder ser construido. Le solicito al ministro que en todo caso señale cuáles son las actividades que se están haciendo para que los lugares que no tienen acceso a luz puedan rendir con los requerimientos de CIAGEI sin abandonar a los niños por un trámite administrativo que me parece que puede ser reemplazado de otra forma. Y finalmente, presidente, el tema logístico en las zonas altoandinas que están expuestas a friaje, en particular Carabaya. La congresista Claudia Acuari estuvo conmigo en esa zona y estuvimos trabajando en un proyecto de casitas calientes, de manera que se utilizara el efecto invernadero para poder mantener algunos espacios de calor en algunas casas, en algunos centros comunales y también en algunos colegios. En particular, el colegio de Carabaya sirvió de consuelo y de abrigo para niños recién nacidos y para madres gestantes en los momentos del clima más duro. Quisiera saber si se ha previsto en las construcciones y logística que tiene el Ministerio utilizar algunos sistemas de calefacción de este tipo para que los niños estén protegidos durante la etapa escolar. Presidente, eran los 3 temas que quería dejar pendientes de manera que el ministro pueda responderlos en este momento o en todo caso con posterioridad se necesita hacer algún desarrollo. Le rogaría que fuera por escrito para poder hacerle seguimiento. Muchas gracias, ministro, por su intermedio, presidente. Congresista León. Muchas gracias, presidente. Tengo puntos muy importantes que resaltar de esta especie de revolución educativa en la que en los últimos años estamos observando en el Ministerio de Educación. Y suscribo con toda decisión esta meritocracia que se ha iniciado en los maestros del Perú. Meritocracia que comprende también a los directores. También revaloro, presidente, por el lado bueno, que la educación que se imparte hoy en todo el Perú viene acompañado de un componente de tratamiento alimenticio para los chicos y puedan responder de manera natural a la exigencia de una educación que los convoca a ser más exigentes. Pero en esta línea tengo algunas preocupaciones que quiero expresárselas al señor ministro por su intermedio, porque si no viene acompañado con un hecho que se constituye en déficit, sobre todo en infraestructura educativa y en déficit de maestros, los esfuerzos serán difíciles de conseguir rápidamente un mayor éxito. Y quisiera ahí preguntarle al señor ministro si hay un plan para cubrir el déficit de plazas de maestro que existe en las regiones. Mi región particularmente mantiene siempre este déficit de maestros. Algunas veces llega a 800, llega a 700, llega a 600, se cubre, pero sigue generándose por la
el crecimiento de la población escolar. Pero más allá del déficit de plaza de maestros que no se ha podido cubrir, a pesar que lo hemos pedido el año pasado en una ocasión como esta, también tenemos una serio atraso en la construcción de locales escolares, sobre todo en el ámbito rural. Y con esta nueva forma de hacer la construcción de los locales, ha desaparecido la que inicialmente era la institución que construía los locales, y hoy día sí consideramos ahí, señor ministro, que hay cierto atraso. No podemos esconder los diversos pedidos que nos hacen los alcaldes, sobre todo de los distritos de las zonas más alejadas, que no se les financia sus escuelas, que tienen sus proyectos por años tratando de conseguir que sean financiados por el sector para estudiar en mejores condiciones. Entonces quisiera escuchar cuánto es lo que proyecta en este periodo de gobierno que todavía tiene el ministro, y probablemente la educación para los próximos 5 años, crecer en infraestructura educativa. ¿Cuántos colegios, cuánta capacidad de población estudiantil se prevé, se está programando atender con las próximas construcciones de escuelas y de colegios, en general de centros escolares? Esa es mi preocupación, pero por lo demás, nosotros estamos muy entusiasmados con este salto, con este despliegue que está haciéndose en el sector educación, y particularmente con el señor ministro Saavedra. Muchas gracias, presidente. Gracias. Señores congresistas, ha concluido el rol de oradores. Antes de darle la palabra al señor ministro de Educación, voy a solicitarles la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, está aprobado. Señor ministro, tiene usted el uso de la palabra para responder las intervenciones hechas por los congresistas a lo largo de la sesión. Muchas gracias, señor presidente. Voy a tratar de cubrir la mayor cantidad de temas. Hay algunos que probablemente no pueda responder de algunas de las inquietudes, lo cual será por escrito en los próximos días. Voy a agrupar algunos temas, empezando por, digamos, los más concretos, ¿no? La inquietud al comienzo de la sesión acerca de cuánto ha crecido la inversión en educación durante este periodo, en un contexto en el cual efectivamente durante los últimos 12 o 15 años no se incrementó el presupuesto como porcentaje del PBI. En el año 2002 se acordó un incremento, partiendo de la base que se estaba de alrededor de 3%, se acordó un incremento de 0.25 todos los años, cosa que efectivamente no se cumplió. En los últimos 3 años ese incremento ha sido bastante marcado. En el año 2014 se incrementó en medio punto el porcentaje, como porcentaje del PBI el gasto en educación, y en 0.2 el año pasado, con lo cual estamos llegando a casi 4%. Alguien mencionaba si ese 4% es un 4% de presupuesto o es un 4% de gasto, ¿no? Y en realidad, al fin, usualmente durante el año se dan revisiones en el presupuesto y se termina gastando más o menos lo que se había presupuestado originalmente, ¿no? El año pasado, por ejemplo, el gasto efectivamente llegó a casi el 3.75% más o menos de la como porcentaje del PBI. Y por otro lado, otra manera de ver este esfuerzo es cuánto ha crecido el presupuesto en términos porcentuales en los últimos años. Y en los últimos 3 años el crecimiento del presupuesto ha sido de 8%, 22% y 11%. ¿No? El último 11% justamente en un contexto de una restricción fiscal, y obviamente fiscalmente este año es mucho más complejo que el año anterior. Entonces ha sido un esfuerzo muy grande, pero a pesar de eso, ese esfuerzo todavía es insuficiente, y las intervenciones de los distintos congresistas mostrando ejemplos de sus propias regiones, mostrando las deficiencias inmensas que todavía hay en infraestructura, en los salarios de los docentes, etcétera, muestran que efectivamente, a pesar de estos esfuerzos, dado que estamos partiendo de una base extremadamente baja,
No, todos estos esfuerzos son todavía insuficientes para que nosotros podamos ver ya la educación que queremos. Entonces, un mensaje que yo creo que es importante es que a pesar de que efectivamente, como por ejemplo en la última intervención se mencionaba que hay la cantidad de alcaldes que siempre vienen a pedir infraestructura, porque efectivamente la infraestructura que en sus localidades es deficiente, a pesar que se ha incrementado el gasto en infraestructura específicamente durante los últimos años de una manera muy marcada, como se mostró en los gráficos que presentamos, a pesar de eso, la brecha es todavía inmensa. Entonces, en ese sentido, yo creo que como país tenemos que mantener un sentido de urgencia y un convencimiento que en educación no estamos lejos de donde debemos estar, sino que estamos muy lejos de donde debemos estar. La subinversión que ha habido en educación durante las últimas décadas ha sido inmensa. Entonces, yo creo que en general en muchos de estos aspectos estamos en una ruta no trazada que nos lleve en el camino correcto, pero el camino que va a haber que recorrer, ¿no?, y la aceleración en el esfuerzo que tiene que haber en educación es muy grande. Un tema que también se planteó fue el tema de cuánto de nuestro presupuesto efectivamente se ejecuta y cuánto de lo que no se ha ejecutado el año pasado de dónde vienen esas cifras. Y solamente quiero darles como ejemplo lo que pasó el año pasado. El año pasado no se ejecutaron 2.500 millones de soles del presupuesto. De esos 2.500 millones de soles que no se ejecutaron, 1.400 de los 2.500, 1.400 fue una no ejecución de las universidades, principalmente en lo que se refiere a gasto de capital. Mucho de ese gasto de capital es gasto de capital de canon que muchas universidades no ejecutaron. Si nosotros vemos cuánto fue el año pasado el nivel de ejecución del gasto de capital de las distintas instancias dentro del sector educación, vemos que los gobiernos locales ejecutaron el 76% de su presupuesto de gasto de capital, los gobiernos regionales el 78%, el Ministerio de Educación mismo el 95%, pero lo que baja el promedio de todo el sistema educativo son las universidades que ejecutaron 47% de su presupuesto, las universidades públicas. Yo voy a abundar un poquito más en el tema de la reforma universitaria, pero uno de los grandes temas dentro de la reforma universitaria es mejorar la calidad de nuestra universidad pública. Y dentro de la mejora de la calidad de la universidad pública están los temas de infraestructura, de laboratorios, etcétera, están el tema de los docentes y está también el tema de gestión. Una de las razones que está detrás de esta subejecución de los presupuestos en la universidad pública es los grandes problemas que tenemos en la gestión de la universidad pública, porque no ha habido una atención, ¿no?, a formar a los funcionarios de las universidades públicas en el complejo proceso, ¿no?, de administrar una institución tan complicada como es una universidad y también de formar a los funcionarios de las universidades públicas en los procesos públicos, que son bastante complicados. El otro tema que yo quería mencionar era el tema de hay varios temas ligados a docentes que mencionaron varios de los congresistas, ¿no? En general, los salarios efectivamente han subido, el piso de los salarios de los docentes ha subido. Si damos el ejemplo, los profesores de secundaria que ganaban 1.243 soles ahora están entre 1.450 y 2.900 soles, porque ha aumentado el número de horas estamos hablando del piso, del promedio de todos, ha aumentado el número de horas, ¿no?, de 24 a 28 horas por las cuales se les paga. Los profesores que están en los colegios con jornada escolar completa inclusive tienen 2 horas adicionales. Y al interior de estos profesores de secundaria hay algunos que han tenido incrementos marcados por los ascensos que se han observado en la carrera. En general, el incremento salarial de los maestros ha sido de 44%. Cuando uno lo mira así, un 44% de incremento salarial no es un incremento bajo. Pero, dado la baja base en la cual partíamos, a pesar de ese incremento, el salario promedio hoy día de un docente es de 2.000 soles. ¿Ya? Y eso
para un país de ingreso medio como el Perú, eso ya lo hemos dicho, eso todavía no es aceptable. No, el esfuerzo fiscal que se ha tenido que hacer para aumentar ese 44% es muy grande, porque la profesión docente es el grupo ocupacional más grande de todo el país. ¿No? Hay 350.000 docentes públicos. Entonces, cualquier incremento salarial requiere, ¿no?, un esfuerzo fiscal que viene de los impuestos del pueblo de los peruanos, que es muy grande. Ese esfuerzo fiscal tiene que continuar, ¿no? Es absolutamente necesario, pero es un proceso que va a ser complejo pero que se tiene que continuar. Un tema que mencionaba algunos de los congresistas, daban el ejemplo particular de Ucayali, y también se mencionaban otros ejemplos, es la necesidad de más plazas docentes. Y eso es bastante complejo en un país tan difícil como el Perú. Y efectivamente, cuando uno ve el número de docentes que hay en total y cuando uno ve la matrícula, el ratio profesor-alumno en el Perú no está mal. Aparentemente no es que se necesiten muchos más profesores. Pero lamentablemente hay muchas disparidades, ¿no? Probablemente sobran profesores en Lima, ¿no?, pero faltan profesores en Ucayali, ¿no? Entonces, pero en el Perú no es que fácilmente uno puede decirle a un profesor, bueno, y ahora que tú, profesor, que estás en Lima, ahora te vas a otra región. ¿No? Eso no se puede hacer. Pero entonces vamos a tener que continuar con los procesos de racionalización al interior del país. A pesar de eso, se están creando plazas adicionales. Solamente este año se van a crear 5.500 plazas adicionales a las que ya se han estado creando durante los años anteriores, particularmente en el nivel inicial y en segundo lugar en el nivel secundario. Alguien mencionaba que a los profesores se les evalúa de una manera memorística y a que a los niños también se les evalúa de una manera memorística. Eso no es cierto, eso ya no es cierto en el Perú. El Perú ya no es así, ¿no? En el Perú a los chicos justamente en segundo grado, y ahora se les está evaluando también en segundo de secundaria, se les evalúa en comprensión lectora y en razonamiento matemático. ¿No? Alguien decía inclusive, pero ¿por qué se les hace practicar la prueba? No importa que practiquen la prueba, porque las pruebas son de razonamiento matemático. Si lo hacen 10 veces pruebas de razonamiento matemático durante el año, bienvenido sea. Y es comprensión lectora, si los hacen 10 veces en el año, bienvenido sea. Porque no se les está preguntando cosas de memoria, sino se les está preguntando a los niños las competencias que van a necesitar en esas materias básicas. Y a los profesores, cuando se les está evaluando, se les evalúa en cosas que tienen que ver con razonamiento, con comprensión y obviamente con temas pedagógicos. No se les evalúa a los profesores en ningún tema memorístico. Alguien mencionaba, ¿cómo es posible que solamente se haya nombrado a 4% de los profesores que postularon? ¿Qué va a pasar con el resto? Pero ahí lo que tenemos que preguntarnos es, ¿en función a quién es que estamos haciendo esos procesos de nombramiento? ¿En función a quién hacemos los procesos de ascenso de los profesores? No los hacemos solamente preocupándonos de los profesores, los hacemos preocupándonos principalmente de los estudiantes. Entonces, cuando decimos solamente hemos nombrado 4% de todos los que postularon, es porque hemos puesto una vara muy alta en la exigencia para nombrar a estos profesores. No son estos procesos de nombramiento programas de empleo. Estos procesos de nombramiento justamente tienen como objetivo el seleccionar a los mejores para nuestros chicos. ¿Necesitamos más profesores que ese 4%? Sí, necesitamos más profesores, pero no los vamos a contratar si es que no pasan una vara alta en términos de exigencia y de preparación. Al mismo tiempo, obviamente, tenemos que trabajar en compensar mejor a esos profesores, ¿no? Entonces, es una reforma que va a demorar, ¿no?, pero que implica trabajar simultáneamente, ¿no?, exigirles más, capacitarlos más y simultáneamente poder pagarles más a nuestros docentes. Esa ruta va a ser una ruta compleja, pero la vamos a tener que asumir como país, porque eso es lo que se merecen nuestros niños. Cambiando de tema, presidente, se mencionaron varios temas en relación a la ley universitaria, a algunas universidades en particular, y quiero mencionar un par de temas. Alguien mencionó que la SUNEDU impone autoridades, ¿no? La SUNEDU, que es, como se mencionó, es un órgano adscrito al Ministerio de Educación, pero es independiente
del Ministerio de Educación. Es un órgano que toma sus decisiones en función de un consejo directivo, que tiene 7 miembros, de los cuales 2 los pone el Ejecutivo, a la presidenta y al miembro y al representante del CONCITEC, ¿no?, que a través del Ejecutivo, y los otros 5 miembros son nombrados por concurso público. Una vez que existe y ya está conformado ese consejo directivo, no hay nada que yo pueda hacer o que alguien pudiera hacer o influir políticamente sobre ese consejo directivo. Ese consejo directivo es absolutamente independiente. Si yo tuviera alguna opinión, yo puedo contárselos, preguntarles, persuadir, conversar, y es todo lo que puedo hacer. Es todo lo que puede hacer el Ejecutivo. La SUNEDU entonces no puede ni poner ni quitar autoridades, tiene que simplemente supervisar que los procesos se den de manera adecuada. Todas las autoridades ahora en las universidades públicas tienen la gran diferencia que ahora son elegidas universalmente. Universalmente porque el tercio estudiantil, por ejemplo, que antes era a través de delegados, ahora ese tercio estudiantil conlleva la votación de absolutamente todos los estudiantes. Entonces, antes que se podía manipular ese voto de ese tercio estudiantil, ahora es imposible. Pero hay gente que no quiere ese voto universal. Hay gente que efectivamente hubiera querido seguir en un sistema en el cual se pudiera manipular esos votos. Eso ahora ya no se puede. Estas autoridades que son elegidas universalmente tienen que estar adecuadas a la ley, y en general la SUNEDU lo que hace es reconocer a las autoridades utilizando como criterios el cumplimiento de la ley universitaria y los estatutos vigentes en la propia universidad. Estatutos que tiene que elaborar cada universidad. Cada universidad, en cumplimiento de la ley, ha elegido su asamblea universitaria, ha hecho sus estatutos y en función de sus estatutos elige sus autoridades. Lo que hace la SUNEDU es verificar que efectivamente todo ese proceso se dé de manera adecuada. Si en una universidad el comité electoral no está presidido, por ejemplo, por el docente principal más antiguo, que es lo que dice la ley, entonces no se está respetando la ley. Y entonces la SUNEDU tiene que verificar ese proceso y no puede reconocer a esas autoridades. Si una universidad en la asamblea estatutaria no está presidida por el más antiguo de los asambleístas, ese es un buen ejemplo, es un buen ejemplo de no cumplimiento de la ley. Y en esos casos la SUNEDU entonces no puede reconocer a las autoridades. El tema de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, ese tema ya fue tocado en la Comisión de Educación este lunes pasado. En la sesión estuvieron las partes presentes, pero de modo de resumen, por lo que informa la SUNEDU, no es algo que sea competencia del Ministerio, por lo que informa la SUNEDU, el rector debió salir el 1 de enero, como lo ha hecho en todas las universidades públicas que han cumplido adecuadamente con las normas. No lo hizo y, por lo tanto, su asamblea estatutaria tuvo que nombrar al rector más antiguo. Han habido una serie de problemas, unas autoridades, el que no quiso dejar el cargo el 31 de diciembre, por lo tanto su firma fue desconocida por la SUNEDU, pero quiere impedir sin amparo legal el proceso eleccionario. ¿No? El estatuto efectivamente dice que en ausencia del rector, el que tiene que asumir es el docente principal más antiguo. Y la SUNEDU lo que está haciendo es asegurándose que reconoce a las autoridades en la medida que se esté cumpliendo con la ley universitaria. Un tema importante que han mencionado varios congresistas es que hay una parte de la reforma universitaria que no estuvo contemplada en la ley, que es el tema de los docentes universitarios, ¿no? La ley plantea cuáles son los niveles de los docentes, pero esa ley todavía no contempla cuáles son los mecanismos de ingreso, cuáles son los mecanismos de ascenso y una escala salarial apropiada para la universidad pública que sea fiscalmente viable, pero que dé los incentivos correctos para poder atraer a buenos docentes, ¿no? Obviamente las universidades públicas que he visitado, por ejemplo, expresan la dificultad de, dados los niveles que tienen los profesores auxiliares, que están en menos de 1.500 soles, ¿no?, de dificultad para atraer a un joven con maestría, ¿no?, que tenga, ¿no?, las calificaciones y las ganas de ser un profesor que hace investigación y que motiva a sus alumnos. Es muy difícil atraerlo con esos niveles salariales. Entonces, efectivamente, ya se está trabajando una propuesta
una propuesta de ley de la carrera docente, ¿no? Que vamos a tratar de plantear, de presentarle ante este Congreso lo antes posible, habiéndola obviamente discutido con las distintas partes involucradas. Un tema yo creo que es importante, que se ha mencionado en relación a la educación en general, no solamente a la educación básica o a la educación universitaria, es la necesidad de asegurarnos que formamos ciudadanos, ¿no? Y ese yo creo que es un punto importante, ¿no? Las áreas de formación ciudadana y cívica se han fortalecido durante el proceso de enseñanza, no solamente en lo que se refiere a los derechos que tienen los niños, que tienen que saber los derechos que tienen como ciudadanos, sino también los deberes que tienen como ciudadanos. Y hay otro gran deber que tiene dentro del sistema educativo las universidades. Las universidades tienen justamente el deber no solamente de formar profesionales, sino de formar ciudadanos. Por eso la importancia de continuar con una reforma universitaria en la cual nos aseguramos que todas las universidades públicas y privadas realmente interioricen esa gran responsabilidad que tienen de no solamente formar profesionales duchos en su materia, sino de realmente formar ciudadanos que estén comprometidos con darle soluciones a los grandes retos de desarrollo que tiene el país. Ese es un rol fundamental de la universidad, ¿no? Como un ente central del proceso de desarrollo del Perú, y es un rol fundamental de la universidad el que forme ese tipo de ciudadanos. Esas son las universidades que queremos, públicas o privadas, y eso es un elemento fundamental del proceso de reforma. Yendo a algunos temas puntuales, presidente, mencionó un congresista, hay un tema de sentencias judiciales relacionadas a aceptar en primaria a niños que han hecho la inicial de 3 a 5 años y que deben ser aceptadas porque debemos respetar los mandatos judiciales por imperio de la ley, incluso cuando lo que diga el juez contradice, ¿no?, las normas que está estableciendo el Ministerio de Educación. Si los niños tienen menos de 4 años y 9 meses y solo han hecho un año de educación inicial, la sentencia judicial dice que se debe aceptar ese niño puede ser matriculado en la primaria. Ahí lo que tenemos que hacer es buscar compatibilizar criterios con el Poder Judicial, así como con las direcciones regionales, de modo que se cumpla la ley y se cumpla y principalmente se proteja a los niños. Otro tema que ha sido puntual, que ha sido mencionado, es la importancia de normar la carrera de los auxiliares en el sector educación, ¿no? Efectivamente se está elaborando un proyecto de ley que regulará por primera vez, ¿no?, como un régimen especial a los auxiliares de educación en el marco de la ley de reforma magisterial. Eso es algo que se dejó pendiente, digamos, en la LRM, y en esta propuesta de ley se están estableciendo las políticas remunerativas, se fija la remuneración mensual, las asignaciones por condiciones de trabajo, y se regulan los deberes y derechos de los auxiliares de educación. Brevemente, pasando al tema de infraestructura. Todos ustedes han mencionado la necesidad de invertir muchísimo más en infraestructura. Este gobierno en total supera los 16.000 millones de soles de inversión en infraestructura educativa, más del doble de lo que se invirtió el quinquenio anterior. Alguien decía, pero no hay ninguna obra, no mencionen obras. Y realmente tenemos muchas obras para mencionar. Hay miles de colegios que han sido intervenidos. Ahora, si uno habla solamente de los colegios grandes, ¿no?, los colegios emblemáticos, ¿no?, que son más representativos de las ciudades, ¿no?, tenemos el Manco II en el Cusco, un colegio de 22 millones de soles, el Crispo y Castillo en Huánuco, el Blas Valera en Amazonas, el González Vigil en Ayacucho, el